sirve para separar un sólido de un líquido que están mezclados. La decantación, que sirve para separar sólido líquido o líquido líquido. La cromatografía, que sirve para separar dos líquidos por diferencia de velocidad. La flotación, la centrifugación, etcétera. Son métodos físicos de separación. Dentro de los procesos o métodos químicos de separación tenemos la pirólisis. Piro, fuego, lisis, romper, romper con fuego, separar con fuego. La electrólisis, electro, electricidad, lisis, romper, romper con electricidad. Entonces son procesos químicos o métodos químicos de separación. Bueno, ya tenemos nuestra diapositiva, semana número 2. Tenemos acá materia, energía y cambios. Andrea pregunta, centrifugado, destilación simple y fraccionaria, ¿no? Claro, el centrifugado, la centrifugación, es cuando utilizo una centrífuga. En el laboratorio de investigación, nosotros hacemos ciertas reacciones químicas ¿no? de una sustancia, le agregamos un reactivo y cuando le agregamos este reactivo se forma un sólido insoluble que comienza a sedimentar, comienza a precipitar. Si dejamos que sedimente por efecto de la gravedad, demoraría pues 2 horas, 5 horas o quizás 24 horas. Lo dejamos ahí el tubo de ensayo, ¿no? Dejamos el tubo de ensayo y dejamos que sedimente 24 horas. Pero a veces en el trabajo de investigación no podemos esperar tanto tiempo, esperar 24 horas o 3 días, esperando que sedimente por efecto de la gravedad. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos una centrífuga. La centrífuga, ¿no? En la centrífuga se va a colocar los tubos de ensayo, por ejemplo, 3 tubos de ensayo o 4 tubos de ensayo, donde se coloca la muestra que queremos que la sedimentación se acelere, que sea más rápida. Entonces se coloca los tubos de ensayo en nuestra muestra con nuestro sólido que está precipitando y la centrífuga comienza a girar. ¿Qué se aprovecha? La fuerza centrífuga. Las partículas que deberían sedimentar a una cierta velocidad, con la centrífuga aceleran ese proceso de sedimentación. En vez de demorar 3 días, lo va a hacer en 5 minutos. En 5 minutos está sedimentado. Entonces, una centrífuga me ayuda a separar un sólido insoluble que se ha generado en una reacción química y que va a sedimentar más rápido. Entonces, ahí es donde yo utilizo una centrífuga en el laboratorio de investigación, pues, ¿no? Entonces, un centrifugado es algo parecido también a lo que tienes en la lavadora. Cuando la ropa está mojada y utilizas la centrífuga, lo que hace es aprovechar esa fuerza centrífuga para que el agua que está en la ropa salga y se pegue en las paredes del tambor de la lavadora. Entonces, de esa forma separo el agua de la ropa. Entonces, se está haciendo una centrifugación. Entonces, el sólido se está separando del líquido. En lo que es una destilación, lo que nosotros tenemos es una mezcla, por ejemplo, de dos líquidos, el líquido A y el líquido B. Entonces, cuando dos líquidos están mezclados y yo quiero separar esos líquidos, me aprovecho del punto de ebullición. El líquido A, el primer líquido, hierve a una temperatura y el líquido B, el segundo líquido, hierve a otra temperatura. Entonces, el punto de ebullición del líquido A y el punto de ebullición del líquido B son diferentes y yo me aprovecho de esa diferencia para separarlos. Entonces, el punto de ebullición es una propiedad física. Entonces, yo puedo separarlos calentando, ¿no? El sistema en un balón, ¿no? Nuestra mezcla A más B se calienta en un balón con un mechero de Bunsen. La mezcla comienza a calentarse y me detengo, ¿no? Me detengo. Bueno, un mechero de Bunsen no es muy controlado. Bueno, podemos utilizar una chaqueta eléctrica. Una chaqueta eléctrica donde tengamos regulado la temperatura. Y voy calentando mi sistema hasta llegar a una temperatura en la cual el líquido de menor punto de ebullición comienza a hervir. Entonces va a comenzar a separarse, ¿no? El líquido de menor punto de ebullición, de menor temperatura de ebullición. El que tiene mayor temperatura de ebullición no está hirviendo, se mantiene ahí en el sistema. Y de esa forma logro separar el líquido A del líquido B. Mediante un sistema de enfriamiento, de reflujo de agua, el vapor que se está generando se va a condensar en el sistema de enfriamiento.
luego va a caer en un matraz Erlenmeyer. Y de esa forma recupero el líquido, uno de los líquidos, ya sea A o ya sea B. Y el otro líquido se queda en el balón. O sea, vamos a tener dos líquidos. El líquido que se queda en el balón, el líquido A, por ejemplo, y el líquido que se recupera en el matraz Erlenmeyer, sería el líquido B. Y de esa forma hemos hecho una destilación para separar dos líquidos. Bien, es la consulta de Andrea, dice por acá, ¿no? Ah, como estamos aprovechando el punto de ebullición, me consulta si se altera la sustancia. Justamente, nosotros tenemos que estudiar al líquido A y al líquido B. En el punto de ebullición, el estado físico es lo que cambia. Pasa de líquido a vapor o al comportamiento gaseoso. La identidad de la sustancia no se altera. Por eso hay que estudiar la sustancia si se altera debido al efecto de la temperatura. Si en caso se altere por efecto de la temperatura, hay que cambiar las condiciones, utilizar otra metodología, en este caso alterando la presión de nuestro sistema. Generalmente lo que se trabaja en el laboratorio se trabaja a presión atmosférica y se busca líquidos que se puedan separar sin que la temperatura afecte al líquido estructuralmente. Porque si la temperatura va a afectar a nuestro líquido A o al líquido B, no es un buen método de separación porque una de las dos sustancias va a ser alterada estructuralmente. ¿Ya? Bien, entonces semana número 2, materia, energía y cambios. Tenemos por acá materia. Esto de aquello que existe en nuestro universo presenta masa. Entonces vamos a poner acá que presenta masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene volumen. Entonces, cuando yo quiero identificar la materia, ¿no? Yo quiero identificar materia, me baso en dos características. Los químicos usamos dos características, la masa y el volumen. Si tiene masa y tiene volumen, es materia. Fácil, así. Por ejemplo, un lapicero. Tienes un lapicero, el lapicero tiene masa y el lapicero tiene volumen. Entonces el lapicero es materia. Una regla. Una regla tiene masa. Una regla tiene volumen. Entonces es materia. Por ejemplo, acá han puesto una roca, el aire, el agua, las plantas, y nosotros mismos somos materia. ¿Qué características tiene la materia? Se encuentra en constante cambio o transformación. Claro, la materia va cambiando. Y acá dan un ejemplo de cómo la semillita, ¿no? En una plantita va cambiando, ¿no? Esto es materia, ¿no? Ejemplo de materia. Veamos nuestro primer ejercicio de clase. Estos son los problemas de esta separata. Dice, 1. La química se encarga de estudiar la materia. Entonces acá está lo que hemos mencionado, que es materia, ¿no? La química se encarga de estudiar la materia, que se caracteriza por presentar masa y volumen. Bueno, hemos mencionado que la materia tiene masa y volumen. Ahí está. Lo que pasa es que Lisbeth me está preguntando, está haciendo un análisis. Nosotros los químicos trabajamos la materia como masa y volumen, punto, para nosotros. Si tiene masa y tiene volumen, es materia. Hay todo un estudio sobre la materia, estudios filosóficos, con evidencias, etcétera. Pero nosotros, para nuestro laboratorio, por ejemplo, en el laboratorio de investigación, llega una muestra para investigarse y yo quiero saber si es materia. Entonces yo digo, ¿tiene masa? Sí. ¿Tiene volumen? Sí, es materia. Entonces, en forma práctica, en el laboratorio nosotros nos preguntamos si tiene masa y volumen, nada más. Otro tipo de análisis podríamos hacerlo en más profundidad, pero tendríamos que entrar a las teorías sobre la materia. Dice acá, profesor, ¿hay ejemplos de masa que no tengan volumen o esas características son dependientes el una de las otras? Como le menciono, para nosotros los químicos, las características que me permiten identificar la materia es la masa y el volumen. Punto, nada más. Eso es todo. Ah, una propiedad extensiva, me pregunta Andrea. ¿Qué es una propiedad extensiva? Una propiedad extensiva son las que dependen de la masa, ¿no? La masa misma por sí misma depende de la masa. Entonces la masa es una propiedad extensiva. Recuerda que la palabra propiedad son las características. Cuando nosotros hablamos de la palabra propiedad debes entender que son las características. Entonces son propiedades extensivas aquellas que dependen de la masa. Por ejemplo, la masa es una propiedad extensiva. El volumen también es una propiedad extensiva.
A mayor masa, mayor volumen. A menor masa, menor volumen. Entonces, el volumen depende de la masa. Entonces, es una propiedad extensiva. Dice aquí, ejercicio de clase número 1. La química se encarga de estudiar la materia que se caracteriza por presentar masa y volumen. Además, estudia los cambios o transformaciones que experimenta la energía involucrada en estos procesos. Al respecto, determine la alternativa que contenga las proposiciones correctas. 1. La masa es una medida de la cantidad de materia que posee un cuerpo. Dice, la masa es una medida de la cantidad de materia que un cuerpo posee, ¿no? Que un cuerpo posee. Y esto sería correcto, esto es verdadero, joven, ¿no? Esta primera alternativa sería verdadera. Ya, esto es verdadero. Vamos a poner acá que es verdadero. Verdadero. 2. El peso de un cuerpo no varía con la gravedad, pero la masa sí. Entonces, el peso de un cuerpo no varía con la gravedad, pero la masa sí. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Es correcto o incorrecto? Esto de acá es incorrecto. Esto es falso, ¿no? Esto es falso. 3. La energía se define como la capacidad para realizar trabajo. Claro, la definición que vamos a manejar de energía, la energía se define como la capacidad para realizar trabajo. Y eso sería verdadero. Ya, eso va a ser verdadero, eso es correcto, pues no, correcto. Entonces me dice, las proposiciones correctas, ¿cuáles son correctas? Me están pidiendo acá lo correcto. Lo correcto es 1 y 3. 1 y 3, la respuesta es la C de casa. Ahí está, la C de casa. 1 y 3 es correcto. Ya es correcto. Claro, Andrea, la C, ¿no? Valentina también. Verdadero me ha puesto. Lisbeth, verdadero. Valentina, ya. Estaban respondiendo, ¿no? Rus, la C me dice. Melina me pone un interrogante. ¿Qué pasó, Melina? ¿Cuál es tu duda? La C, sí, la respuesta es la C. La C de casa. Ya, la C de cachimbo. La C de cachimbo. Claro, Iván, la C de cachimbo, pues, ¿no? La C de cachimbo. Bien, seguimos. La materia está en constante movimiento. Tenemos acá el estado sólido, tenemos el estado líquido y tenemos el estado gaseoso, ¿no? Entonces, del sólido al líquido, ese cambio se llama fusión. Si regreso del líquido a sólido, se llama solidificación. Entonces, estos cambios, estos procesos, hay que aprender su nombre, ¿no? Si tenemos un sólido y este sólido se vuelve líquido, a eso se llama fusión, ¿ya? Es la fusión. Pero si el líquido se vuelve sólido, ¿no? De lo que es líquido se vuelve sólido, a eso se llama solidificación. Ahora, ¿qué pasa si tengo un líquido y este forma vapor? El comportamiento gaseoso forma un gas. Bueno, si tengo un líquido y forma vapor o gas, entonces diremos que eso es vaporización, ¿no? Vaporización cuando es un vapor, pues, ¿no? Y si ese vapor vuelve a ser líquido, se llama condensación. Este término condensación se aplica al agua, por ejemplo, al alcohol, al benceno, a los aceites, que son líquidos, pues, ¿no? Aceites que son líquidos. Entonces, un aceite que es líquido se vaporiza, forma vapor, pero ese vapor luego se condensa. El agua, que es un líquido, se vaporiza, forma vapor de agua, y ese vapor de agua luego se condensa. ¿Ah? Pero si se trata de un gas propiamente dicho como el oxígeno es un gas, este gas llamado oxígeno lo puedo volver líquido. Al cambiar el oxígeno de gas a líquido, a eso se va a llamar licuación. Entonces, para gases que a temperatura ambiente, a condiciones ambientales son gases, y los vuelvo líquidos, se va a llamar el término licuación. Entonces, un gas que pasa a líquido se va a licuar, ¿ya? Licuación. Acá tenemos un sólido, este es un sólido que se vuelve gas. Entonces, cuando un sólido se vuelve gas, sublimación. Ejemplo de sublimación tenemos la naftalina, que son esferas blancas para matar polilla. Entonces, esta naftalina se sublima, pasa de sólido a gas. ¿Ya? Esa es la sublimación. Si pasa de gas a sólido, es la llamada sublimación inversa. Esta sublimación inversa, ¿no? Lo tiene, por ejemplo, el hielo seco. El hielo seco viene a ser dióxido de carbono, CO2.
el CO2, el dióxido de carbono, lo podemos volver sólido y a ese sólido se le llama hielo seco. Entonces eso es una sublimación inversa. Es una sublimación inversa. Clasificación de la materia. La materia se puede clasificar como mezcla o sustancia. La mezcla tiene composición variable. La sustancia tiene composición química definida, ¿ya? Constante, fija. Las mezclas pueden ser de una sola fase. Si tienen una sola fase, se llaman mezclas homogéneas. Y si tienen dos o más fases, se llaman mezclas heterogéneas. Las sustancias puras. Una sustancia pura, ¿no? Una sustancia pura puede estar formado por un solo elemento. Entonces se le llama simple o elemental. Y si está formado por dos o más elementos, se le llama sustancia compuesta. Entonces, las sustancias puras, vamos a poner por acá, sustancias puras pueden ser simples o elementales. Por ejemplo, X, ¿no? X, formado por un solo tipo de átomo, pues, ¿no? X, por ejemplo. En cambio, el compuesto está formado por dos átomos diferentes. Acá podríamos decir que está formado por X y Y. Entonces, X son átomos de un elemento y Y son átomos de otro elemento. Son átomos de elementos diferentes. Pueden ser dos átomos o pueden ser tres átomos. X, Y, Z, por ejemplo. Entonces, acá tenemos X, átomo de un elemento, Y, átomo de otro elemento, Z, átomo de otro elemento. Son átomos de elementos diferentes. Entonces, eso forma un compuesto, una sustancia compuesta. Entonces, una sustancia pura, una sustancia simple o elemental, está formado por un solo tipo de átomo, X nada más. En cambio, una sustancia compuesta está formada por dos átomos diferentes o más, ¿no? Dos átomos diferentes, de elementos diferentes o más. Ahora, una sustancia pura, lo vamos a llamar acá S, ¿no? S1, o S simplemente, pues, ¿no? Entonces, una sustancia pura sería S. Pero si tenemos dos o más sustancias, podríamos poner acá S1 más S2. Entonces, dos o más sustancias formarían una mezcla. Claro, dos o más sustancias, si tengo una sustancia pura, es S. Pero si tengo dos sustancias o más, ya formarían una mezcla. ¿Ah? Dos o más sustancias forman una mezcla. Bien, acá tenemos los ejemplos. Mezcla homogénea. Entonces, acá lo importante es tener el mayor número de ejemplos, ¿no? El mayor número de ejemplos. Por ejemplo, en mezcla homogénea podríamos citar al aire, ¿no? El aire es una mezcla homogénea. El aire es una mezcla de gases donde tiene nitrógeno y tiene oxígeno. El latón. El latón es una mezcla de cobre más zinc, ¿no? El latón, cobre más zinc. El bronce también es una mezcla homogénea. Es una mezcla de cobre más estaño. El acero es una mezcla de hierro más carbono. La soldadura, el agua más el alcohol. La gasolina. La gasolina es una mezcla de hidrocarburos. Tiene pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano, undecano y dodecano. Entonces, esta mezcla de líquidos te da la gasolina, que es una mezcla homogénea. El agua potable, mezcla homogénea. El vino blanco, el agua oxigenada, el agua dura, el agua regia. El agua regia viene a ser una mezcla de dos ácidos, el ácido clorhídrico y el ácido nítrico. Entonces, esta mezcla de dos ácidos va a formar el agua regia. Lo estamos considerando como mezcla homogénea. El vinagre, el alcohol medicinal, el querosene, el vidrio oscuro, el alcohol comercial, la gasolina de 84 octanos, el petróleo diésel, el vidrio, el gas natural, la lejía, serían ejemplos de mezclas homogéneas. Mezclas homogéneas. Mezclas heterogéneas. ¿A quiénes consideramos como mezcla heterogénea? Como heterogénea podemos considerar, por ejemplo, el yogur, un panetón, el panetón, el adobe, ¿no? El adobe, que son estos ladrillos de barro mezclado con paja, pues, ¿no? El agua con la gasolina, mezcla heterogénea, el polvo más el aire, mezcla heterogénea, agua más arcilla, mezcla heterogénea, limadura de hierro y oro, mezcla heterogénea, petróleo y agua, mezcla heterogénea, agua más arena, mezcla heterogénea, agua más aceite, mezcla heterogénea, arena más limadura de hierro, mezcla heterogénea, el granito. Jóvenes, cuando se habla del granito, pues el granito viene a ser, no sé si tú has visto esas mesas de granito, ¿no? Hay unas mesas de granito, ¿no? ¿Nunca has visto una mesa de granito? Acá le han puesto de ejemplo, mira, granito, acá está el granito.
Entonces hay mesas que se fabrican con granito. El granito tiene dióxido de silicio, dióxido de titanio, óxido de aluminio, óxido férrico, óxido ferroso, óxido de potasio, óxido de sodio. Entonces el granito es un ejemplo de mezcla heterogénea. La arena es un ejemplo de mezcla heterogénea. El humo también es otro ejemplo de mezcla heterogénea. El mármol también es mezcla heterogénea. El concreto, la harina más agua. Siempre me preguntan por la harina. Profesor, la harina más el agua, mezcla heterogénea. Recuerda, harina más agua, mezcla heterogénea. Arena fina, mezcla heterogénea. Arena gruesa, mezcla heterogénea. La chicha de jora, mezcla heterogénea. La leche, el humo, las palomitas de maíz con sal, las nubes, la pintura, la mayonesa, la niebla son ejemplos de mezcla heterogénea. La mantequilla, la gelatina, la sal más carbón, la sal más azúcar, el lodo, una ensalada de fruta, serían ejemplos de mezcla heterogénea. Bueno, entonces ahí tenemos algunos ejemplos de mezclas, bueno, en este caso mezclas. Por acá Carlos Santiago me está preguntando, aceite, profesor. Bueno, asumo que me está preguntando si es mezcla homogénea o heterogénea, o sustancia o compuesto. ¿Qué cosa es el aceite? Bueno, podríamos decir que el aceite vegetal es una mezcla homogénea. Estamos hablando de aceite vegetal, mezcla homogénea. ¿Ya? Bien, sustancias puras, también tenemos compuestos y sustancias simples o elementales. Entonces, acá también hay ejemplos, pero de sustancias compuestas. Por ejemplo, una sustancia compuesta, ¿no? Acá ponemos compuesta, tenemos la sal común, que es cloruro de sodio, ¿no? Su fórmula, cloruro de sodio. Entonces, es una sustancia compuesta, un compuesto. El metano, CH4, sustancia compuesta. El propano, C3H8, su fórmula es carbono 3, hidrógeno 8. El dióxido de carbono, carbono, oxígeno 2, CO2. El dióxido de azufre, SO2. ¿No? El hipoclorito de sodio, sodio cloroxígeno. Su fórmula es sodio cloroxígeno. El agua, sustancia compuesta, H2O. El óxido de zinc, que es zinc con oxígeno, ¿no? Es sustancia compuesta. La glucosa, cuya fórmula tú lo sabes. ¿Cuál es la fórmula de la glucosa? ¿Alguien se acuerda de la fórmula de la glucosa? ¿No se acuerdan de la fórmula de la glucosa? Es carbono 6, hidrógeno. Muy bien, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Entonces, si a mí me dan glucosa y me ponen su fórmula, C6H12O6, entonces eso es una sustancia compuesta, es un ejemplo de compuesto. ¿Ya? La urea y me dan la fórmula, sustancia compuesta. Bueno, y así el tetracloruro de carbono, la sacarosa, el amoníaco, su fórmula NH3, el acetileno, C2H2. Si te ponen al yeso, el yeso, que es sulfato de calcio, punto, 2 moléculas de agua, también es una sustancia compuesta. ¿Ya? Profesor, ¿y si me hablan de la sustancia simple o elemental? Bueno, de la sustancia elemental tenemos, por ejemplo, al cobre. El cobre es una sustancia elemental, el potasio, el fósforo rojo, el nitrógeno líquido, el grafito, el azufre octatómico, el dibromo, el hidrógeno diatómico, el cloro gaseoso, el oro, el sodio, el fósforo blanco, el azufre ortorrómbico, el platino, ¿no? El platino, el cloro, el oxígeno molecular. Entonces son ejemplos de sustancias elementales. Ya, sustancias elementales. Bien, seguimos. Mira, acá tenemos algunos ejemplos, hay que clasificarlo. ¿Qué cosa es el aire? ¿Mezcla o sustancia? Y si es mezcla, ¿es homogénea o heterogénea? ¿Qué cosa es el aire? El aire. ¿Cómo lo clasificarías al aire? El aire es mezcla homogénea. Claro, homogénea. Muy bien, Valentina, dicen. Muy bien, Rus. ¿No? Mezcla homogénea. Nikita, pues, ¿no? Mezcla homogénea. Entonces, el aire es un ejemplo de mezcla homogénea. El latón, ¿qué va a ser el latón? ¿Cómo clasificamos al latón?
Mezcla homogénea, dice Stephanie. Muy bien, Stephanie. El latón también es un ejemplo de mezcla homogénea, pues. El bronce. ¿Cómo clasificamos al bronce? Iván dice homogénea, profesor. Homogénea, claro. El bronce es mezcla homogénea. El acero. ¿Qué cosa es el acero? El acero es homogénea también, ¿no? Lisbeth dice homogénea. Correcto. El acero también es mezcla homogénea. La soldadura. ¿Qué cosa será la soldadura? Homogénea, dice Iván. Claro, la soldadura también es heterogénea, dice Iván. Profesor, homogénea, heterogénea, los dos. No, o es homogénea o heterogénea. En este caso vamos a considerar a la soldadura como mezcla homogénea, ¿ya? Recuerda, ¿qué cosa es la soldadura? Mezcla homogénea, ¿ya? Homogénea. ¿Ya? La gasolina, ¿qué cosa es la gasolina? ¿Homogénea o heterogénea? ¿O sustancia o compuesto? ¿Cómo lo clasificamos? Heterogénea, dice la Lisbeth. ¿La gasolina es heterogénea? Es mezcla, claro, es mezcla, sí, pero homogénea o heterogénea. Carla dice homogénea, claro, correcto, Carla, es homogénea, la gasolina es homogénea. El agua potable, ¿cómo clasificamos al agua potable? Homo, dice Jocelyn, homogénea, homogénea, ¿no, Milagros? Claro, homogénea. Profesor, tipear todo completo, muy largo, claro. Agua dura, profesor, el agua dura, ¿qué cosa es el agua dura? Bueno, el agua dura es homogénea, heterogénea, elemental o compuesta. ¿Qué es? ¿Mezcla o sustancia? El agua dura. ¿Qué se va a hacer el agua dura? Profe, ¿había agua dura? Sí, hay agua dura y hay agua blanda. Y hay dura y blanda también. Y el agua dura se clasifica como homogénea. Interrogante, dice Iván. Claro, es homogénea. ¿Y qué cosa es el agua dura? Se le llama agua dura cuando el agua contiene iones calcio y iones magnesio en alta concentración. Entonces, cuando la concentración de calcio y magnesio, de iones, calcio más 2 y magnesio más 2, es alta, vamos a llamar a esa agua dura. Pero si la concentración de calcio y magnesio es baja, la llamaremos blanda. ¿Ya? Entonces el agua dura es homogénea también. ¿Cómo clasificamos al humo, jóvenes? ¿Qué cosa es el humo? ¿Cómo clasificamos al humo, jóvenes? ¿Qué es el humo? Mezcla, sustancia, heterogénea, profesor, heterogénea, dice Lisbeth. Claro, el humo lo vamos a clasificar como heterogéneo. El granito, ¿cómo clasificamos al granito? Lisbeth dice heterogénea, Vicen dice heterogénea, Valentina también dice heterogénea. Claro, el granito es heterogéneo. La mayonesa, ¿cómo clasificamos a la mayonesa? Mezcla heterogénea. Muy bien, excelente. Entonces, mezcla heterogénea, el humo, el granito, la mayonesa. Bien, creo que ahora sí estamos listos para responder, ¿no? Ah, acá mira, hay más clasificación, dice. Sustancia pura, dice clasificación, sustancia simple o elemental. Pueden ser monoatómicas, como el oro, ¿no? El oro, o el grafito. Entonces, el oro y el grafito son ejemplos de sustancia simple o elemental, monoatómica. O poliatómicas, como el ozono, o tres, ¿no? El ozono está formado por 3 átomos de oxígeno, ¿no? Átomos de un mismo elemento. El cloro, que es diatómico, ¿no? 2 átomos de cloro forman el cloro gaseoso. Sustancia compuesta está constituida por átomos de elementos diferentes. Se representa mediante una fórmula. Entonces acá tenemos el cloruro de sodio y su fórmula es esta de acá, ¿no? Cloruro de sodio, representación. Tenemos acá la electrólisis del cloruro de sodio. Entonces, mediante métodos químicos de separación se puede, ¿no?, separar. Entonces, tenemos acá el cloruro de sodio, se pasa corriente eléctrica y se tiene cloro más sodio y se separa el cloro del sodio, ¿no? 2 elementos. Mezcla, clasificación. En lo que es mezcla, tenemos la mezcla homogénea, ¿no? Mezcla homogénea es un sistema formado por una sola fase, es decir, una porción o masa homogénea de materia, llamada también solución. Entonces, otra forma de llamar a la mezcla homogénea, ¿no? A la mezcla homogénea, es decir, que es una solo solución. Ejemplo, una aleación, esta moneda es una aleación, el agua potable,
es una mezcla homogénea. El aire es mezcla homogénea, ¿no? El aire. Mezcla heterogénea. Es una mezcla que presenta dos o más fases, pues, ¿no? Dos o más fases. Sus componentes se pueden observar a simple vista o con ayuda de instrumentos como el microscopio. Entonces, aquí la leche, por ejemplo, a simple vista parece ser ¿no? una sola fase. Pero vista al microscopio, ¿qué puedo observar? Que no es así. La leche, ¿no? Se ven, ¿no? Que es una mezcla heterogénea, ¿no? Ya con la ayuda de un microscopio se puede observar, ¿no? Diferencias, ¿no? Al analizar nuestro sistema. Entonces, al hacer nuestro análisis, ¿no? del sistema, observamos que hay diferencia. Entonces, esto es una mezcla heterogénea. La caliza está formada por cuarzo, ¿no? El carbonato de calcio, tiene arcilla, ¿no? Acá también observamos, ¿no? Que es una mezcla, pues, ¿no? Heterogénea. Tenemos acá ejercicio de clase, pregunta número 2, dice, en la naturaleza encontramos diferentes materiales que pueden ser clasificados como sustancia y mezcla. Indica la alternativa correcta con respecto a las siguientes proposiciones. La primera dice, el titanio, ¿no? Dice el titanio, encontrado en las prótesis es una sustancia compuesta. Ah, si hablamos del titanio, ¿no? El titanio es un elemento químico. Entonces, si es un elemento, una sustancia elemental, no podemos decir que es compuesta. No, compuesta no es. Entonces, esto de acá sería falso, pues, ¿no? Falso sería. Falso. Dice, el grafito, recordemos que el grafito está hecho de átomos de carbono, ¿no? Átomos de carbono. Dice, el grafito de la máscara de Batman es una mezcla homogénea. No, pues, el grafito está relacionado con una sustancia elemental, ¿ya? Sustancia elemental. Entonces, dice que es mezcla homogénea. No, esto es falso también, ya, falso. Dice acá la C, el agua, llamada también líquido elemento, ¿es una sustancia elemental? No, el agua está formado por dos átomos diferentes de elementos diferentes. Entonces sería una sustancia compuesta, ¿no? Recuerda la fórmula del agua, ¿no? H2O. Tiene átomos de hidrógeno y tiene átomos de oxígeno. Son átomos diferentes de elementos diferentes. Entonces esto es un compuesto, no es una sustancia elemental. Entonces esto también es falso. El humo generado por los autos es una mezcla heterogénea. Esa es la respuesta, ¿no? El humo se considera heterogéneo. Entonces la respuesta acá es la D. Dado, dice Iván. Hace rato, dice Lisbeth. Paola, la D, profesor. Dedito. Bueno, sí, tienen razón. La D es la respuesta. Seguimos. Métodos físicos de separación. Aquí tenemos al llamado tamizado. Acá tenemos un tamiz, otro tamiz, otro tamiz, otro tamiz, otro tamiz. 1, 2, 3, 4, 5. Acá hay 5 tamices. Este tamiz, el primero que se observa acá, que tiene una malla, los huecos de esta malla son grandes, ya son grandes. Acá hay una segunda malla. En la segunda malla los huecos ya son medianos. Hay una tercera malla, los huecos de la malla son más chiquititos. Y así el tamaño de hueco de la malla va disminuyendo. ¿Por qué varía el tamaño del hueco de la malla? Esto sirve para separar por tamaño de partícula. Esto se hace un estudio de grano, o sea, el tamaño de grano, de partícula. Entonces, las más grandes van a quedar acá arriba y las más chiquitas van a llegar al fondo. Y de esa forma yo puedo saber de esta mezcla, ¿no? Acá tiene una muestra, esta es mi muestra, que es una mezcla, yo puedo determinar para este tamaño de partícula qué porcentaje hay, para este tamaño de partícula qué porcentaje hay, para este tamaño de partícula qué porcentaje hay. ¿No? Tengo la masa de mi muestra y la masa de las muestras que han quedado retenidas en cada tamiz. Entonces, este tamizador me permite separar por tamaño de partícula y puedo sacar un porcentaje de cada tamaño de partícula. Detección, acá tengo una pera de separación. Vamos a asumir que acá está destapado, porque si estuviese destapado no puedo separar, hay que destaparlo. Que hay una llave ¿no? que se abre y el líquido que está acá abajo va a caer. Acá está el líquido. Y el segundo líquido que está en la parte superior de color amarillo va a quedar. Entonces, cuando va bajando, ni bien llega al capilar, porque acá hay un capilar, se cierra la llave cuando el líquido amarillo llega a la zona de la llave, pues, ¿no? Y de esa forma se logra separar estos dos líquidos, ¿no? Esto es un método adaptado de lo que se conoce como la decantación, pues, ¿no? Es una pera de separación. Filtración, cuando tengo un líquido con un sólido que está sedimentando y quiero separarlo. Entonces utiliza papel filtro. El papel filtro en un embudo se coloca, se agrega la mezcla,
el líquido pasa y el sólido es retenido. ¿Ya? Esa es la filtración, método de separación física. Métodos físicos de separación. Tenemos la destilación. Acá tenemos un balón donde están los líquidos mezclados. Acá está nuestro sistema de enfriamiento. El líquido que se evapora, luego se condensa y se separa. Acá queda el líquido B y acá está el líquido A. ¿Cuál es la diferencia? Sus puntos de ebullición. ¿Ya? Y entonces sería una destilación. Evaporación, puedo calentar, el vapor se va a la atmósfera, no se recupera, el vapor se pierde en la atmósfera y el sólido se obtiene en el recipiente, ¿ya? O en la cápsula de porcelana, que es en este caso. En cambio, en la destilación sí se recupera los dos componentes, pues, ¿no? Pregunta número 3 dice, los métodos de separación de mezclas son procedimientos físicos que permiten separar componentes de una mezcla, valiéndose de las diferentes propiedades físicas de cada uno de ellos. Al respecto, selecciona el valor de verdad de cada proposición. 1. ¿La mezcla de arroz con harina se puede separar usando un tamiz? Claro, el tamiz va a separar partículas pequeñas de partículas grandes. El arroz es una partícula grande, la harina es una partícula pequeña. Entonces sí lo puedo separar usando un tamiz, ¿no? Sería una forma de separarlo. Eso sería verdadero, ¿no? Acá podemos que esto es verdadero. Las virutas de hierro se pueden separar de la arena por imantación. Claro, usando un imán, yo puedo separar el hierro de la arena, pues, ¿no? Y esto también es verdadero. Ya va a ser verdadero. Ya va a ser verdadero. La 3. La 3. ¿Qué dice la 3? ¿Dónde está la 3? La grasa y el agua son no miscibles. Estos se pueden separar por decantación. Claro, utilizando la pera de separación los puedo separar, ¿no? Sí, por decantación lo puedo hacer. Y eso también es verdadero. Vamos a poner acá que es verdadero. Entonces, verdadero, verdadero, verdadero. Todas son verdaderas. La respuesta acá es la A. Ya la A va a ser la respuesta. Ahí está. Y esa va a ser la pregunta número 3. Isabel dice la A, Paola dice la A, Valentina dice la A, profesora hace rato la A, Rodrigo también dice la A. Seguimos, por acá, Shania dice el oro por quilates, ¿qué tipo de mezcla será? Bueno, si tenemos un anillo, supongamos un anillo de matrimonio o un anillo de compromiso, bueno, un anillo, ¿no? Un anillo que dicen que es de oro, pero no es puro, no, porque puro, puro es muy blando. Y entonces los anillos de compromiso, de matrimonio, no puede ser oro puro. Entonces, ¿qué es lo que le hacen? Lo mezclan con otro metal para darle mayor resistencia para que no se esté deformando, pues, ¿no? Entonces, podemos considerar al oro en el anillo de matrimonio o de compromiso como una mezcla homogénea. ¿Ya? Vamos a considerarlo como mezcla homogénea, pero estamos aclarando que es el anillo de matrimonio o de compromiso. Y estos van variando la tonalidad, su coloración. Bueno, si han visto anillos, van a ver que el tono va variando. Bien, y son mezclas, ¿no? Son mezclas homogéneas. Propiedades de la materia. Propiedades de la materia. Entonces, la materia tiene propiedades físicas y propiedades químicas. Dentro de las propiedades físicas pueden ser generales, que toda la materia lo posee, y particulares, que algunos lo poseen. Por ejemplo, las generales, la masa, el peso, el volumen, la impenetrabilidad. Son propiedades generales. Propiedades particulares. Particular significa que solo un pequeño grupo lo va a poseer, no todos. Por ejemplo, los metales. Los metales son maleables, maleabilidad, que pueden formar láminas, hojas o planchas. Ductilidad, que pueden formar hilos, alambres, ¿no? Es dúctil. Conductividad, pueden conducir la corriente eléctrica. Por ejemplo, los metales conducen la corriente eléctrica. Tienen brillo, es algo particular de los metales, etc. Propiedades químicas o características químicas.
como la combustibilidad, la inflamabilidad, la corrosividad, la reactividad, la acidez, la basicidad. Esto de acá son propiedades químicas, características químicas, ¿ya?, de la materia. Propiedades físicas: impenetrabilidad, color, ductilidad, ¿no? Impenetrabilidad, color, ductilidad. Propiedades físicas. Propiedades intensivas y extensivas. Las intensivas no dependen de la masa y las extensivas sí dependen de la masa. Las propiedades físicas pueden ser propiedades extensivas como la masa, el peso, el volumen. Entonces, masa, peso, volumen son propiedades extensivas porque dependen de la masa. La masa depende de sí misma. A mayor masa, más masa. A mayor masa, más peso. A mayor masa, mayor volumen. Entonces, aquellas propiedades, aquellas características que dependen de la masa son llamadas extensivas. Pero aquellas características que no dependen de la masa son llamadas intensivas. Por ejemplo, el punto de ebullición, ¿no? La temperatura a la cual hierve el agua, por ejemplo. La temperatura a la cual hierve el alcohol. La temperatura a la cual hierve el benceno. La temperatura a la cual hierve el tetracloruro de carbono. Se llama punto de ebullición. Es una propiedad intensiva. Densidad, propiedad intensiva. Conductividad, propiedad intensiva. Viscosidad, propiedad intensiva. Ellas no dependen de la masa. Entonces, estas propiedades no dependen de la masa. Estas propiedades sí dependen de la masa. Propiedades extensivas. Ejemplo, el volumen, la fuerza, masa y peso. Propiedades intensivas. Temperatura de ebullición, conductividad, dureza. No dependen de la masa, ¿no? Las intensivas no dependen de la masa. Ejercicio, dice, una barra de cobre de 1 metro de largo presenta un color rojizo. Tiene una densidad de 8,96 gramos sobre centímetros cúbicos, una capacidad calórica de 3.850 joules sobre Kelvin. Presenta una dureza de 3 en la escala de Mohs y un calor específico de 385 joules sobre kilogramos Kelvin. Al respecto, determina el número de propiedades extensivas mencionadas en el texto. ¿Ya? Entonces, acá hay que hacer un análisis. ¿Ya? Hay que analizar. Veamos. Pregunta número 5. Entonces, comenzamos. Dice 1 metro de largo. Entonces, hay que analizar qué significa esto de acá. Luego dice color rojizo. Claro, hay que analizar qué significa esto. Luego dice, tiene una densidad. Claro, está hablando de la densidad. Esta es su densidad. Listo. Luego dice una capacidad calórica. Capacidad calórica. Cuyo valor es este de acá, de su capacidad calórica. Luego dice una dureza de 3. Dureza de 3. Luego dice, y un calor específico de, ¿no? Y un calor específico, ¿no? De. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Ahí tenemos nuestras 6 propiedades. Lo que hay que hacer es clasificarlo si es intensiva o extensiva, si depende de la masa o no depende de la masa, ¿no? Vamos a hacer una encuesta para ver qué marcas. Iniciar una encuesta. A, B, C, D. Ya, ahí está. ¿Qué marcarías en la pregunta número 5? ¿Será la A, será la B, será la C o será la D? ¿Será 1, 2, 3 o 4? ¿Cuántas propiedades son extensivas? Nos están preguntando por las extensivas. ¿Quiénes son consideradas extensivas? Eso es lo que me está preguntando el problema. ¿Quién es extensiva? ¿No? Eso pide el problema. ¿Quién es extensiva? No las extensivas.
Muy bien. Han marcado 34 de 50. Profesor, lo demás estamos pensando, profesor, estamos pensando. Muy bien, de eso se trata. Para anclar el conocimiento tienes que pensar, tienes que cranearlo, ¿no? Mientras vas craneando ahí te preguntas, ¿no? ¿Y esto cómo lo clasifico? ¿Extensiva o intensiva? Y justamente en este momento estás aprendiendo, estás entendiendo, ¿no? Acá se está haciendo la conocimiento. Muy bien, vamos a clasificar. Dice, ¿quiénes son extensivas? Entonces, al decir 1 metro de largo, ¿qué significa eso? 1 metro de largo va a significar, ¿no? 1 metro de largo va a significar, ¿qué va a significar? Eh, que es extensivo o intensiva. Esto de acá lo vamos a clasificar como extensivo. Entonces vamos a poner aquí la letra E de extensivo. ¿Ya? Extensivo. Color rojizo. Si hablamos del color rojizo, el color rojizo es una propiedad intensiva y de intensivo. Densidad. Si hablamos de la densidad, ¿qué cosa va a ser la densidad? La densidad es una propiedad, vamos a ponerlo aquí, intensivo, ¿ya? Intensivo, ¿ya? Intensivo. Claro, 1 metro de largo está relacionado con la longitud. Y a mayor masa, mayor longitud. A menor masa, menor longitud, extensivo. El color es intensivo, jóvenes. La densidad, intensivo. La capacidad calórica. A ver, la capacidad calórica. ¿Qué vamos a decir de la capacidad calórica, jóvenes? Intensivo también, ¿no? La capacidad calórica va a ser intensivo, pues, ¿no? Pues acá vamos a poner que es intensivo. Tenemos acá la dureza. ¿Qué cosa es la dureza? Ah, no, la capacidad calórica depende de la masa. No, no, no. Porque claro, capacidad calórica más, ¿no? Sí depende de la masa, joven. Extensivo. Acá capacidad calórica es extensivo. Claro, capacidad calórica es masa por calor específico. Y al haber la masa, mayor capacidad. A menor masa, menor capacidad. Claro. Capacidad calórica, ¿no? Es, ¿qué sería la capacidad calórica? Extensiva, ¿no? Extensiva. Ya. Tenemos la dureza. Bueno, la dureza se caracteriza por ser constante, no va a cambiar, pues, ¿no? Entonces la dureza es intensivo, ¿ya? Intensivo. Y el calor específico, también lo dice, específico para una sustancia, va a ser una constante. Entonces esto también va a ser, ¿no? El calor específico es una propiedad intensiva. Listo. Entonces, extensivas, ¿quiénes son? Son la longitud, que es 1 metro de largo, ¿no? Y extensivo sería la capacidad calórica, ¿no? La capacidad calórica que es igual al calor específico multiplicado por la masa, ¿no? Entonces, esa es la capacidad. Entonces, quizás acá el problema es la capacidad, que es igual a la masa multiplicado por el calor específico. ¿Ya? Calor específico. Entonces, cuando tú multiplicas la masa por el calor específico, te da la capacidad. Entonces, depende de la masa. Entonces, por eso es extensivo. Veamos, vamos a publicar los resultados que han marcado. ¿Está? Han marcado la A, la B, la C y la D. Las 4 claves la han marcado, mira. ¿Ya? Veamos qué hay por acá. Entonces, la respuesta es... ¿Cuál sería la respuesta a las 5 entonces? La respuesta de las 5 es... la B. La B sería la respuesta. Ya, la B la respuesta. ¿Ah? Vincent me pregunta, la densidad no depende de la masa. Una buena pregunta, Vincent. A ver, claro, la densidad siempre es tema de discusión, para conversar, pues, ¿no? Entonces, profesor, pero la densidad, claro, la densidad, jóvenes, vamos a poner de densidad. La densidad es igual a la masa, es igual a la masa, dividido entre el volumen, pues, ¿no? Volumen. Claro. Entonces,
es interesante hacer nuestro análisis acá. La densidad es igual a masa entre volumen, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la densidad, hemos dicho que la densidad es intensiva, ¿no? Intensiva, no extensiva. Profesor, ¿por qué? Mira, la masa, el volumen, la densidad. Vamos a poner acá lo siguiente. La masa es extensiva. Si hablamos de la masa podemos decir que es extensivo. El volumen es extensivo. Pero al dividir la masa, que es extensiva, y al dividirlo con el volumen, que es extensivo, este extensivo con este extensivo, la división de dos extensivos te va a dar un intensivo. ¿Ya? Entonces nosotros podemos decir acá, la masa es extensiva, el volumen es extensivo. Pero como se están dividiendo, me da una intensiva. ¿Quedó claro, Vincent? ¿Sí? Espero que sí. ¿Ya? Bien, seguimos. Propiedades químicas. Reacción con el oxígeno es una propiedad química, una característica química. La acidez, la basicidad. Entonces, acá estos son colorantes, ¿no? Que pues, de acuerdo al color yo puedo ver el pH, ¿no? El potencial de hidrógeno. Entonces, acidez, basicidad. O la reacción con el agua. Esto podría ser el agua con una granalla de sodio. Entonces, la reacción es violenta, es explosiva, es energética, libera gran cantidad de energía, ¿no? Son características químicas. Ejercicio 4 dice, el etanol, ¿no? El etanol es un líquido que hierve a 78 grados Celsius y se funde a menos 114 grados Celsius. Es soluble en agua e inflamable. Al entrar en contacto con sodio, forma el etóxido de sodio. Además, por oxidación puede formar aldehídos. Al respecto indica el número de propiedades físicas y químicas mencionadas respectivamente. Entonces me están preguntando por las propiedades, ¿no? Por las propiedades físicas y químicas. Respectivamente, en ese orden, pues, ¿no? Respectivamente. Entonces hay que señalar acá qué propiedades vamos a analizar, ¿no? Para la pregunta 4. Entonces, en la pregunta 4, vamos a analizar, dice, hierve a 78 grados Celsius. Funde a menos 114 grados Celsius. Es soluble en agua, ¿no? Nos dice que es soluble en agua, soluble en agua. E inflamable, dice que es inflamable también. Inflamable. ¿No? Dice inflamable. Dice por acá, al entrar en contacto con sodio, forma etóxido de sodio. Entonces acá nos dice también, acá es toda una redacción, al entrar en contacto con sodio, forma el etóxido de sodio. Todo esto es uno solo. Ya vamos a cambiarle de colorcito para que se note, ¿ya? Ahí está. ¿Ya? Al entrar en contacto con el sodio, forma el etóxido de sodio. Además, por oxidación puede formar aldehído. Entonces dice acá, por oxidación forma aldehídos. Ahí está. Eso es lo que hay que analizar. Tenemos que analizar que hierve a 78, que funde a menos 114, que es soluble en agua, que es inflamable, que al entrar en contacto con sodio forma etóxido de sodio y por oxidación puede formar aldehídos. Y, acá también tenemos que analizar que dice que es un líquido. ¿Ya? Líquido, también la palabra líquido. ¿Ya? Entonces, propiedades físicas y propiedades químicas. ¿Cómo sé que es una propiedad física o cómo sé que es una propiedad química? Cuando tú mides la propiedad y la sustancia mantiene su identidad, estás midiendo una propiedad física. Ejemplo, tú tienes el agua de caño, sacas en un vaso agua de caño, agarras un termómetro, mides la temperatura del agua de caño. Entonces, ¿qué estás midiendo? Bueno, la temperatura a temperatura ambiente, ¿cuál es la temperatura del agua de caño? Entonces, al medir esa temperatura del agua de caño, el agua sigue siendo agua antes de hacer la medición y después de hacer la medición. Entonces, tu característica es una característica física, una propiedad física, porque el agua sigue siendo agua, no se ha alterado. Si el agua lo comienzas a calentar y comienza a hervir y pones un termómetro en el agua que está hirviendo y marca 100 grados Celsius, ¿no?
estás midiendo la temperatura de ebullición. El agua es líquida, forma vapor de agua en el punto de ebullición. El agua sigue siendo agua, agua líquida y vapor de agua. La identidad de la sustancia se mantiene constante. Entonces, has medido una propiedad física. ¿Y cómo sabes que has medido una propiedad física? O sea, ¿cómo sabes que es una propiedad física? Porque la sustancia, inicialmente, antes de medir, y la sustancia, después de medir, sigue siendo la misma. No has cambiado la identidad de la sustancia. Pero, si la identidad de la sustancia cambia, la identidad de la sustancia cambia, tú quieres medir la propiedad, pero para medir la propiedad te das cuenta que la sustancia cambia, deja de ser la sustancia inicial. Entonces, estás midiendo una propiedad química, ¿ya? Una propiedad química. Por ejemplo, quieres saber si la gasolina es inflamable. ¿No? Es inflamable. Entonces tú dices, vamos a ver la inflamabilidad, pues, ¿no? Entonces tú dices, prendo un palito de fósforo, lo acerco a la gasolina y ni bien te acercas, forma flama, se inflama. Entonces, pero el producto que se obtiene es dióxido de carbono, vapor de agua y liberación de energía. Entonces, el producto no es igual a la sustancia inicial, ha cambiado estructuralmente. Entonces, ya no es la gasolina propiamente dicha. Estructuralmente ha cambiado de esta mezcla que es la gasolina a CO2 más agua. Entonces, lo que estás midiendo es una propiedad química, ¿no? Entonces, las propiedades químicas lo vas a identificar que cuando tú quieres medir esa propiedad, la identidad de la sustancia cambia. Hay cambio en la sustancia, ¿no? A nivel de enlace químico, se rompen enlaces químicos, ¿ya? Entonces, dice, acá tenemos, el etanol es un líquido. ¿Cómo clasificamos al líquido? Lo vamos a clasificar al líquido como propiedad física. Propiedad física. Hierve a 78. Esto de acá es propiedad física también. Se funde, temperatura de fusión, también es propiedad física. Es soluble en agua. El etanol es soluble en agua, pero el etanol sigue siendo etanol. Se forma la mezcla, ¿no? El etanol en agua tiene una solubilidad infinita. Entonces, el etanol es etanol y el agua es agua. Entonces, esto es una propiedad física también. Propiedad física. E inflamable. Bueno, el etanol es inflamable. Y si es inflamable, esto es una propiedad química. Ya acá vamos a poner que es propiedad química. Al entrar en contacto con sodio, forma etóxido de sodio. Entonces, esto de acá es propiedad química. ¿Por qué? El etóxido de sodio es diferente al etanol. Es propiedad química. Y luego dice, por oxidación puede formar aldehídos. El etanol y el aldehído son diferentes, pertenecen a familias diferentes. Entonces, al formar el aldehído, eso es una propiedad química, joder. Ahí ha habido una reacción química. Claro, químico, ¿no? ¿Qué me piden? Las propiedades físicas. 1, 2, 3, 4. Hay 4 propiedades físicas. Y las químicas. 1, 2, 3. 4 y 3, la respuesta es la B. Ya, la B sería la respuesta. Entonces, en el problema 4, la B, joven. Ya, la B la respuesta. Hace rato, profesor, hace rato. Seguimos. Estados de agregación de la materia. Dependen de la presión y la temperatura. Tenemos el estado sólido, tenemos el estado líquido y el estado gaseoso. En el estado sólido, entre sus partículas hay grandes fuerzas de cohesión, ¿no? Fuerzas de cohesión, ¿no? O atracción, ¿no? Entonces van a haber fuerzas de atracción o cohesión. Entonces las fuerzas de cohesión o de atracción son mayores que las fuerzas de repulsión. Entonces acá podemos decir que hay dos tipos de fuerza: la atracción entre las partículas y la repulsión entre las partículas. En el estado sólido, las fuerzas de cohesión o atracción son mayores. En el estado líquido podemos decir que hay un equilibrio, ¿no? Entre sus partículas, las fuerzas de atracción o cohesión y repulsión son casi iguales, ¿no? Son equivalentes. En el estado gaseoso, entre sus partículas predominan las fuerzas de repulsión, ¿no? La repulsión, las partículas se repelen, es mayor la fuerza de repulsión que la fuerza de atracción. Cambio de estado físico. Un estado físico depende del grado de movimiento de sus partículas. Por lo tanto, depende de factores externos como la temperatura y presión. Tenemos el estado sólido,
el estado líquido. Para pasar de sólido a líquido debemos aumentar la temperatura. Entonces, si al sólido lo calientas, se vuelve líquido. Pero si al líquido lo enfrías, se vuelve sólido. Eso se llama solidificación. Entonces, si queremos ver la energía, para pasar de sólido a líquido, se debe aumentar la temperatura. Si este sólido lo calentamos, aumenta la temperatura, se vuelve líquido. Y si este líquido le damos energía, aumentamos la temperatura, se va a volver vapor, comportamiento gaseoso, ¿no? Comportamiento de un gas. Vaporización, y si el gas se vuelve líquido, licuación, ¿no? Licuación es cuando se trata de un gas, como el oxígeno, les había comentado. Pero si se trata de un vapor como del agua, se llama condensación. Con el aceite, condensación. El tetracloruro de carbono, condensación. ¿Ya? Si tenemos un gas y este gas se vuelve sólido, sublimación inversa, o deposición o compensación. Y si el sólido se vuelve gas, se llama sublimación. La sublimación. Entonces acá hay que tener en cuenta que hay cambios de energía, ¿no? En un caso gana energía, en otro caso pierde energía. Este sólido para pasar a gas debe ganar energía. Y si el gas debe pasar a sólido, debe perder energía. Pregunta 6. Dice, en la naturaleza, la materia suele encontrarse en estado sólido, líquido o gaseoso. Y puede que un material pase de un estado a otro debido principalmente a cambios de temperatura. Con respecto a los estados de... Con respecto a los estados de la materia sería, ¿no? Con respecto a los estados de la materia y sus cambios, seleccione la alternativa con la proposición correcta, dice, ¿no? A, los sólidos poseen forma definida al igual que los líquidos. B, el paso del estado líquido al sólido requiere un aumento de temperatura. C, la sublimación inversa es el cambio del estado sólido al gaseoso. Y D, la fusión y la evaporación implican un aumento de temperatura. Bueno, ¿cuál será la respuesta acá? Vamos a hacer una encuesta, a ver, indicar una encuesta. ¿Cuál será la clave? A, B, C, D. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué marcarías? Bueno, publicamos nuestras respuestas y publicado. Bueno, han marcado la A, han marcado la B, han marcado la C y han marcado la D. En mayor proporción la D. Veamos, dice, ¿los sólidos poseen forma definida? Sí. Al igual que los líquidos, no. Los líquidos adquieren la forma del recipiente que los contiene. Entonces la primera alternativa es incorrecta, pues, ¿no? Diremos que es incorrecta. Entonces la primera es incorrecta, es falso, ¿no? Falso. El paso del estado líquido al sólido requiere un aumento de temperatura. Bueno, si es líquido y pasa a sólido, debe disminuir la temperatura. Entonces no aumentar, disminuir. Entonces esto es falso también, pues, ¿no? O incorrecto, ¿no? Es incorrecto. La sublimación inversa es el cambio del estado sólido al gaseoso. Sublimación inversa. La sublimación inversa es cuando tú tienes un gas y este gas se vuelve sólido. Dice acá la sublimación inversa es el cambio del estado sólido al gaseoso. No, del sólido al gaseoso es sublimación simplemente. La sublimación. Entonces esto es falso también, incorrecto, pues, ¿no? Dice acá, la fusión y la evaporación implican un aumento de temperatura. Para la fusión pasa de sólido a líquido, hay que calentar, hay que aumentar la temperatura, claro. Y la evaporación, que pasa de líquido a gas, también hay que calentarlo, pues, ¿no? Verdadero. Esto es verdadero, esto es correcto. La respuesta, ¿cuál sería entonces? La D, pues, ¿no? La respuesta era la D, jóvenes. Ya, la D era la respuesta.
Seguimos. Fenómenos o cambios de la materia. Los fenómenos o cambios de la materia serían: cambios de la materia pueden ser físicos, químicos o nucleares. Cambios físicos como romper un lápiz, la ebullición del agua, el laminado de un metal, la disolución de azúcar en agua. Cambios químicos como la corrosión, la digestión, la combustión, la fotosíntesis. Esos son cambios químicos. Y los cambios nucleares, por ejemplo, la transmutación del uranio en torio, la fusión nuclear y la fisión nuclear. Bueno, cuando nosotros hablamos de fusión, este término fusión nuclear es cuando se unen núcleos, como el deuterio con el tritio. Si yo tengo deuterio y tengo tritio, puedo hacer una fusión nuclear. Y fisión nuclear, fisión es cuando un núcleo grande de mayor masa se rompe y se parte en dos para obtener fragmentos. Ejemplo, el uranio. El uranio 92 se puede fragmentar en dos núcleos. Entonces, la fisión implica el rompimiento del núcleo de un átomo. En cambio, la fusión es la unión de núcleos, mientras que la fisión es el rompimiento de un núcleo. ¿Ya? Fusión y fisión nuclear. Fenómenos físicos: romper un lápiz, la ebullición del agua, el laminado de un metal. Fenómenos químicos: la combustión durante la quema de papel, la corrosión del hierro, la digestión de los alimentos. ¿No? Estos son fenómenos químicos o cambios químicos. Fenómenos o cambios nucleares: la fisión nuclear, por ejemplo, el núcleo de uranio, uranio 92, bombardeado con un neutrón lento, impacta en el núcleo y lo fragmenta, ¿no? Y lo fragmenta en dos núcleos, más la liberación de energía. La fusión nuclear, cuando el deuterio, acá tengo deuterio y tengo tritio, se unen para formar helio y la liberación de energía. Entonces, estos son fenómenos o cambios nucleares. Problema 7 dice: la materia presenta varios tipos de cambios. Algunos de estos hacen que los cambios se produzcan en el aspecto, la forma, el estado o incluso la estructura atómica. Al respecto, determina el tipo de cambio físico, químico o nuclear, que se menciona en los siguientes enunciados. 1. Formación de plutonio a partir de neptunio. Combustión de gasolina. Desintegración del carbono 14. Dilatación de una bola de acero y putrefacción de alimentos. Entonces me piden clasificar como cambio físico, químico o nuclear. ¿Ah? Vamos a hacer una encuesta para ver qué vas a marcar. Iniciar una encuesta. A, B, C, D. ¿Qué marcarías? Vamos a ver, han marcado la A, han marcado la B, han marcado la C y han marcado la D. Profesor, ¿yo cómo sé que si es físico, químico o nuclear? Bueno, es una buena pregunta. Profesor, ¿cómo sé que es un cambio físico, un cambio químico o un cambio nuclear?
Un cambio físico es como doblar un papel. Un cambio físico es cuando un marciano lo sacas del frigider y lo dejas en la mesa, vas a hacer otras cosas, regresas y el marciano ahí está, pero ya no es sólido, se volvió líquido, solo ha cambiado, ¿no?, de sólido a líquido, es un cambio físico. Un cambio físico es cuando cortas un papel, cortas una varilla metálica, ¿no? Es un cambio físico. ¿Y cuándo es un cambio químico? Bueno, un cambio químico es cuando tienes un papel, ¿no?, y lo quemas, pues, ¿no? Entonces el papel deja de ser papel y se vuelve CO2 más agua, ¿no? Dióxido de carbono más agua más liberación de energía, es un cambio químico. En los cambios químicos vas a ver que hay alteración de la sustancia, pues, ¿no? Y un cambio nuclear es cuando el núcleo del átomo cambia, o sea, los protones cambian, los neutrones cambian. El protón deja de ser protón y se vuelve neutrón, y el neutrón deja de ser neutrón y se vuelve protón. Entonces son cambios nucleares. O el núcleo se fragmenta, se rompe en dos, o dos núcleos se unen para formar un núcleo más grande. Esos son cambios nucleares. ¿Ya? Dice, la primera dice acá, formación de plutonio a partir de Neptunio. El plutonio es un elemento y el Neptunio es otro elemento, son diferentes. ¿Qué ha pasado acá? El núcleo del átomo ha cambiado. ¿Y quién da la identidad al núcleo de un átomo? La identidad lo está dando los protones, el número de protones. Entonces, el número de protones da la identidad. Si tiene un protón, es el hidrógeno. Si en ese núcleo hay dos protones, es el helio. Si en ese núcleo hay tres protones, es el litio. Si hay cuatro protones, ¿quién es? Con cuatro protones, ¿qué elemento químico tiene cuatro protones, jóvenes? Cuatro protones es el berilio. Cinco protones es el boro. Seis protones, el carbono. Entonces, la identidad de un átomo está en el núcleo, en sus protones. Con la cantidad de protones yo puedo saber quién es, qué elemento es. Y dice, formación de plutonio a partir de Neptunio. Quiere decir que el plutonio, que tiene una cantidad de protones, se ha convertido en Neptunio, que tiene un número de protones diferentes. Entonces, el número de protones ha cambiado. Por eso el nombre está cambiando. Formación de plutonio a partir de Neptunio. Entonces, ¿qué ha sucedido? Un cambio a nivel del núcleo. La cantidad de protones está cambiando. Entonces, este de acá es nuclear. Combustión de gasolina. Bueno, hemos dicho que la gasolina es un líquido que se enciende, forma flama, es inflamable y va a formar CO2 más agua más liberación de energía. Por eso es químico, ¿no? Eso es un cambio químico. Desintegración de carbono 14. La concentración de carbono 14 va a disminuir, va a cambiar. Y es una cuando dice la palabra desintegración, debes asociarlo a un cambio nuclear. Dilatación de una bola de acero. Dilatación que aumenta su volumen. La esfera aumenta su volumen debido a que está ocurriendo una dilatación. Seguro lo están calentando la bola de acero, aumenta su volumen. Pero cuando se enfría, regresa a su volumen inicial. Y el acero sigue siendo acero. Entonces es un cambio físico. Físico. Putrefacción de alimentos. ¿Los alimentos se malogran con el tiempo? Sí. Si dejas alimentos en la mesa y los dejas 7 días, después de 7 días no va a ser lo mismo. Va a haber un proceso de putrefacción del alimento. Entonces ha habido un cambio químico, ¿no? Ha habido una alteración a nivel del enlace químico. ¿Listo? Entonces la respuesta era, en la pregunta 7, nuclear químico, nuclear físico químico, pues, ¿no? La D de dado, ¿no? La respuesta era la D de dado. D de dado. Seguimos. Energía. Es todo aquello capaz de realizar trabajo, ¿no? Esa era la definición que vamos a manejar para energía. Es todo aquello capaz de realizar trabajo. Entonces la energía es igual al trabajo. Unidades de la energía en el sistema internacional, un joule es igual a un newton por metro, ¿no? También podemos trabajar en ergios,
que es gramos por centímetro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Una equivalencia, esto de acá hay que memorizar, o a veces viene como dato, y si viene como dato lo usas. Un joule es igual a 10 a la 7, 10 a la 7 ergios, pues, ¿no? Bueno, acá también hay una equivalencia para la caloría. Una caloría es igual a 4,18 joules. Cantidad de calor, Q, es la energía, calor que se libera o absorbe en las reacciones químicas o en los cambios físicos. Entonces acá vamos a colocar la fórmula. El calor Q es igual a la masa, M de la masa, por el calor específico, por el delta de T. Y el delta de T no es otra cosa que la temperatura 2 menos la temperatura 1. La resta de temperaturas, pues, ¿no? Entonces, Q, que es el calor, va a ser igual a M, la masa, por CE, que es el calor específico, por el triángulo T, que viene a ser la variación, ¿no?, de temperatura. Temperatura 2 o menos temperatura 1, o temperatura final menos temperatura inicial. Todo esto me da Q, que es el calor. Acá está. Q, cantidad de calor en calorías o joules. C, el calor específico. Delta de T es la variación de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. C, que es la capacidad calorífica, que es igual a la masa por el calor específico. ¿Ya? C, la capacidad es masa por calor específico. Acá tenemos un ejercicio para que practiques. Dice, el calor es una transferencia de energía que se lleva a cabo como consecuencia del contacto del sistema que presenta diferencia de temperatura. Cuando 10 gramos de aluminio se sumerge en agua caliente, la temperatura del metal se incrementa en 2 grados Celsius. Determine la cantidad de calor expresada en unidades básicas del sistema internacional. Datos, te dan acá el dato. Calor específico del aluminio, 0,22, y una caloría es igual a 4,18 joules. Esto es para que practiques, esto es de la teoría, un ejercicio de la parte teórica, ¿no?, para aplicarlo. Equilibrio térmico. Ocurre cuando dos o más sustancias con diferentes temperaturas se colocan juntos dentro de un recipiente aislado. Estos alcanzan finalmente la misma temperatura. Esta es la temperatura de equilibrio, ¿no?, o temperatura final. Entonces tenemos acá T1, ¿no?, T1, que le vamos a llamar la temperatura inicial, ¿no? Y T2, que es la temperatura inicial también. Entonces acá hay dos sustancias, dos cuerpos. Este es el primer cuerpo que tiene una temperatura T1 y este es otro cuerpo que tiene la temperatura T2. Cuando se ponen en contacto, el que está caliente, suponiendo que T2 es el que tiene mayor temperatura, se pone en contacto con T1, que es el que tiene menor temperatura. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber transferencia de energía, a lo cual le llamamos calor. Entonces, el que está caliente comienza a enfriarse y el que está frío comienza a calentarse. Entonces, él gana energía y él pierde energía. A él le llamamos calor perdido y a él le llamamos calor ganado. ¿Qué se cumple? Que el calor ganado más el calor perdido debe ser igual a cero. Entonces, el calor ganado es igual a menos el calor perdido. Con esta relación vamos a resolver los problemas. Ejercicio 2 dice, se desea preparar una mezcla de etanol y agua cuya proporción es de 1 a 2. Si la temperatura antes de la mezcla para el etanol y el agua son de 50 grados Celsius y 20 grados Celsius, respectivamente, determina la temperatura en grados Celsius de dicha mezcla. Mira, acá te hablan de etanol y agua. El etanol está a 50 grados y el agua está a 20 grados, ¿no? ¿Qué significa? Que el etanol está caliente y el agua está frío. El etanol, que está caliente, va a perder energía. Y el agua, que está frío, va a ganar, ¿no? Entonces, obviamente, la temperatura de equilibrio está en este intervalo, entre 50 y 20.
Ya, entre 50 y 20 va a estar la temperatura de equilibrio. Datos te dan el calor específico del agua, que es 1, y el calor específico del etanol, que es 0,6. Eso también es un ejercicio para que practiques, ¿ya? Para que practiques. Ley de conservación de la materia y la energía. La interconvención de la materia y la energía está dada por la famosa ecuación de la energía de Albert Einstein. E, la energía, es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La energía puede estar en joules o ergios, la masa en kilogramos o gramos, y C, ¿qué cosa es C? La velocidad de la luz, que puede ser 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, o 3 por 10 a la 10 centímetros sobre segundo, ¿no? Profesor, ¿cuándo uso metros sobre segundo? Vas a usar metros sobre segundo, este valor de C, cuando esta energía esté en Joule. Cuando la energía esté en joules, la velocidad es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Y cuándo voy a usar 3 por 10 a la 10 centímetros sobre segundo? Ah, cuando la energía te lo den en ergios, ERG, pues, ¿no? Si la energía está en ergios, la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 10 centímetros sobre segundo. Entonces, esto va a depender de la energía. Si lo trabajas en joules, C, la velocidad es 3 por 10 a la 8. Y si la energía está en ergios, la velocidad es 3 por 10 a la 10. Acá tenemos un ejercicio, dice, los equipos de rayos X utilizados en medicina generan una energía de 1,35 por 10 a la 5 electronvoltios. Calcule la masa en gramos de una sustancia radiactiva necesaria para producir esta energía. Datos, un electronvoltio es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Un joule es igual a 1 kilogramo por metro cuadrado por segundo a la menos 2. Y C, la velocidad de la luz, es 3 por 10 a la 8 metros por segundo a la menos 1. Todo esto también es un ejercicio de la parte teórica para que practiques. Gracias. Esto es la parte teórica. Ahora pasamos a los problemas. Semana 2, ejercicios de clase. Esta es la pregunta 1, ejercicio de clase, ya lo hicimos. Esto fue la respuesta, la C, pues, ¿no? Acá tenemos el problema 2 de ejercicio de clase, la respuesta es la D. El problema número 3, también ya lo hicimos, la respuesta es la A. Ya tenemos el problema 4 de ejercicio de clase, también lo hicimos, la respuesta es la B, ¿no? Del 4, la B. Aquí tenemos el problema 5, también lo hemos hecho, la respuesta era la B, pues, ¿no? La B. Aquí tenemos el problema número 6, también lo hemos desarrollado, la respuesta es la D de dado. Ya en el 6, la D de dado. Acá tenemos el problema 7, también lo hemos hecho, y la respuesta era, ¿cuál era la respuesta en el 7? La D de dado, pues, ¿no? Acá tenemos el problema 8, y el problema 8 todavía no lo hacemos. Dice, durante un experimento de dilatación en el laboratorio, una esfera de aluminio de 0,8 kilogramos se calienta de 25 grados Celsius a 100 grados Celsius, con lo cual el calor ganado es de 54 kilojoules. Al respecto, determinar el calor específico en joule, gramos, grados Celsius del aluminio. Listo, hay que resolver este problema. ¿Qué me piden? El calor específico. Entonces ponemos por acá la fórmula con la cual vamos a trabajar. El calor, Q, va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Ya, la variación de temperatura. Ya está, esta es la fórmula. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, identificar el calor o la energía. Acá tenemos
54 kilojoules. Entonces tenemos la energía. Dice, tiene una masa de 0,8 kilogramos. También tenemos el dato de la masa. 0,8 kilogramos. Me piden el calor específico. Justo es lo que pide el problema. Calor específico. Acá está lo que pide el problema. El calor específico. La variación de temperatura. Acá está, mira. 25 y 100 grados Celsius. Eso va a estar relacionado con la variación de la temperatura. Listo. Es cuestión de reemplazar datos. Ahora, las unidades. Acá yo veo las unidades. La energía debe estar en joules, pero acá tengo kilojoules. Acá el problema es eliminar a kilo. Entonces acá vamos a poner que nuestro problema es 54 kilojoules, pues, ¿no? Kilojoules. Pero yo no quiero kilo. Entonces hay que eliminar a kilo. Entonces, ¿a cuánto equivale un kilo? ¿No? ¿A cuánto equivale un kilo? Acá ponemos que kilo, un kilo, vamos a poner acá un K. ¿Qué cosa es un K? Un kilo no es otra cosa que 10 elevado al cubo. 10 elevado al cubo. ¿Ya? Ahí está, un kilo es 10. Como dice joules, multiplico al denominador por joules y al numerador por joules también, pues, ¿no? Joules. Listo, con eso kilojoule con kilojoule se cancela. Y me va a quedar joule simplemente. Eso va a ser igual, ¿no? Va a ser igual, ¿a qué va a ser igual? A la masa. Pero la masa dice que es 0,8 kilogramos. 0,8 kilogramos. Pero la masa, según los pedidos, debe estar en gramos. Acá dice que debe estar en gramos y está en kilogramos. Entonces, otro factor de conversión. Hay que eliminar a kilo nuevamente. ¿Ah? A kilo. Entonces, ¿qué cosa es un kilo? Vamos por acá que un kilo, un K, no es otra cosa que 10 elevado al cubo. 10 elevado al cubo. Como dice kilogramo, multiplicamos acá por gramo. Por gramo. Y acá también multiplicamos por gramo. Pues, ¿no? Arriba y abajo multiplicamos por gramo. Entonces, kilogramos se va a cancelar con kilogramo. Y me va a quedar gramo. Variación de temperatura. Por la variación de la temperatura. Pero, ¿cuál es la temperatura? La final, que es 100 grados Celsius menos 25 grados Celsius. Ahí está, 100 menos 25. Listo. ¿Qué se cancela acá? Se va a cancelar kilojoules con kilojoules, kilogramos con kilogramos. Y las unidades que quedan son joules, gramos y grados Celsius. Y el calor específico, que es lo que me interesa, pues, ¿no? Todo esto multiplicado por el calor específico, que es lo que quiero calcular. Bueno, hay que calcularlo, jóvenes. ¿Cuánto sale todo esto? ¿No? Hay que calcularlo. No hay que calcularlo, ¿no? Y calculando esto te va a salir 0,9, ¿no? 0,9, en este caso, joule sobre gramos por grados Celsius, ¿no? Por grados Celsius. Todo eso es igual al calor específico, ¿no? Al calor específico. 0,9. Y la respuesta era 0,9. La D. Claro, dice acá Paola, la D, profesor. Claro, había que hacer el cálculo, pues, ¿no? Hay que restar 100 menos 25, que es 75. Lo que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Y hacer las operaciones matemáticas. Entonces la respuesta te tiene que estar saliendo 0,9. ¿Ya? 0,9. Seguimos. Uy, ¿qué pasó? Bueno, salía 0,9, joven. Se borró. 0,9 sale. Ya, 0,9. La D la respuesta. Seguimos.
La pregunta 9. ¿Qué dice la pregunta 9? Dice, el calor siempre se propaga o transfiere de un cuerpo caliente a un frío. Es decir, el cuerpo caliente cede calor y el cuerpo frío absorbe calor, llegando a un equilibrio térmico. Si una esfera de estaño de 100 gramos, que está a 50 grados Celsius, sumerge en agua a 20 grados Celsius, alcanza una temperatura de 25 grados Celsius. Determine la masa de agua en gramos utilizada para enfriar la esfera. Bueno, acá lo que tenemos son dos temperaturas. Vamos a ponerlo así. Vamos a poner acá, acá y acá, ¿no? Y vamos a decir, el calor siempre se propaga o transfiere de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Es decir, el cuerpo caliente cede calor y el cuerpo frío absorbe calor, llegando a un equilibrio. Si una esfera de estaño de 100 gramos, entonces acá tenemos una masa de 100 gramos, ¿no? Dice que está a 50, acá dice que está a una temperatura de 50 grados Celsius. Luego dice, se sumerge en agua a 20. Acá dice que tenemos 20 grados Celsius. Alcanza la temperatura de equilibrio, dice que la temperatura de equilibrio acá es 25 grados Celsius. ¿Qué masa? No la sabemos, eso es lo que pide el problema, determinar la masa. No sabemos la masa, es lo que queremos saber, cuál es la masa. Esto de acá es la temperatura de equilibrio. Determina la masa de agua en gramos, dice en gramos, utilizada para enfriar la esfera. Entonces, como podemos ver, el agua que está a 20, se va a calentar a 25. Y el estaño, que está a 50, se va a enfriar a 25. Entonces, acá tenemos que el estaño se enfría y el agua se calienta. Entonces, acá el problema sería, la fórmula sería que calor Q, calor, ¿qué sería este de acá? Del estaño estaría perdiendo, ¿no? Calor perdido debe ser igual al calor ganado. El agua está ganando, pues, ¿no? Ganado. No, calor perdido debe ser igual a calor. Como el estaño pierde, le vamos a poner acá menos, pues, ¿no? Menos calor perdido igual a más calor ganado. Pero, ¿qué cosa es el calor perdido? Sería menos la masa, por el calor específico, por la variación de temperatura, ¿no? La variación de temperatura. Esta sería la variación de temperatura. Todo esto de acá es igual al que está ganando. Más, vamos a ponerlo así, más el calor ganado, que sería la masa, por el calor específico, por la variación de la temperatura. Ya, variación de temperatura. Ahí está. Bien, reemplazando datos, ¿no? Hay que reemplazar datos acá. Sería menos el que está perdiendo, la masa. ¿Quién está perdiendo? El que está a 50 grados, el estaño en este caso, sería 100 gramos. Por el calor específico. ¿Pero cuál es el calor específico del estaño? Según dato del problema, 0,06. 0,06. Por la variación de la temperatura. Bien, la temperatura acá está variando, ¿no? Acá está variando, acá está variando. Esta es la temperatura que ha variado de 50 a 25. Esta es la temperatura final y esta es la temperatura inicial. Lo tenemos acá, que sería 25 grados Celsius menos 50 grados Celsius. ¿Ya? Todo eso es igual al que está ganando, y el que gana es el agua, ¿no? ¿Cuál es la masa del agua? Justo lo que quiero averiguar, la masa del agua. M. Por el calor específico del agua, pero según el dato es 1. Por la variación de la temperatura. Bien, acá la temperatura va a cambiar también, va a variar de 20 a 25. De 20 a 25. Entonces acá la temperatura va a cambiar de 20 a 25. ¿Ah? De 20 a 25.
Entonces, inicia con 20 y se equilibra con 25. Entonces, esta es la final y esta es la inicial. ¿Ya? Esta es la inicial y esta es la final. Entonces, acá pondríamos que temperatura final 25 grados Celsius menos la temperatura inicial, que es 20 grados Celsius. ¿Listo? Bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer? Operar, ¿no? Hay que hacer las operaciones, jóvenes. Hay que operar. Y de acá sacamos el valor de la masa. ¿Y cuánto sale la masa operando? En el problema 9 va a salir, a ver, veamos, está en gramos, va a quedar gramos, calor específico, análisis sí, tal vez se va a cancelar, temperatura se cancela y le tiene que estar saliendo 30 gramos. 30 gramos es igual a la masa, ¿no? 30 gramos de agua, pues, ¿no? Lo que es lo que pedía el problema. Y con eso la respuesta es la B. La B sería la respuesta, ¿ya? Así es. Entonces, ¿cuál es acá quizás la duda? Esto es la temperatura inicial, ¿no? Esta es la inicial. Acá, esto de la temperatura de equilibrio es la final. Y 50 grados es la temperatura inicial. Inicial. Ya, esta es la inicial. Para el estaño inicia en 50 y finaliza en 25. Para el agua inicia en 20 y finaliza en 25. ¿Ya? 25 menos 20 y acá 25 menos 50. Entonces la masa es 30 grados, la respuesta es la B. La B la respuesta. Y nos faltaría uno más. Un reactor nuclear es una instalación capaz de iniciar, ¿no? Es una capaz de iniciar, dice, un reactor nuclear es una instalación capaz de iniciar, mantener y controlar las reacciones nucleares. Se puede utilizar para la obtención de energía en las denominadas centrales nucleares. Si en un reactor se libera 2,7 por 10 a la 13 Joule, determinar la masa en gramos de material reactivo desintegrado. Entonces, tenemos acá nuestra fórmula. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz elevado al cuadrado, ¿no? Entonces reemplazamos datos y tenemos la energía 2,7 por 10 elevado a la 13 joules. Pues acá tenemos 13. 2,7 por 10 a la 13 joules debe ser igual, no, debe ser igual a la masa. La masa por la velocidad de la luz. Mira, si está en joules, la velocidad es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Pues acá ponemos que esto es 3 por 10 metros sobre segundo. Elevado al exponente 8, ¿no? Acá sería 8. Pero todo esto está elevado al cuadrado. ¿Ya? Elevado al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? En vez de joules, poner su equivalente, que es kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Al hacer eso, acá va a quedar metro cuadrado segundo al cuadrado, ¿no? Y acá metro cuadrado segundo al cuadrado se va a cancelar y te va a quedar kilogramos. La masa te va a salir en kilogramos. Entonces aquí la masa te va a salir en kilogramos. Entonces sacamos la masa, que sería 3 por 10. Y ya salen las unidades de kilogramos. ¿Cuánto va a ser eso? Aproximadamente 10 a la menos 4. Menos 4. Menos 4. Eso va a ser igual a la masa. ¿Esa es la respuesta? No, porque te piden en gramos. Pasado a gramos, va a ser 3 por 10 a la menos 1. ¿Ya? 3 por 10 a la menos 1. Y eso sería ya pasado a gramos. Y eso sería igual a la masa. Bueno, jóvenes,
Ejercicios propuestos de la 1 a la C, 2C, 3A, 4D y 5D. Y de acá, 3 por 10 a la menos 1, la A, ¿no? En el problema 10, la A. Gracias. Eso ha sido todo por hoy, jóvenes. Inicio la encuesta docente para que me califiquen si me han entendido, no me han entendido, si les gustó o no les gustó la clase. Les deseo éxito, practiquen, 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 practiquen. No dejes de practicar. Eso ha sido todo por hoy, jóvenes. Nos vemos hasta la próxima semana. La siguiente semana nos toca desarrollar estructura atómica y molecular. Repasa tus números cuánticos, ¿ya? Repasa tus números cuánticos. Los números cuánticos, la configuración electrónica, repásalo para la siguiente clase. Nos vemos, hasta luego, jóvenes.